Desde hace algo más de un año escuchamos todos los días, ¿no?, conversaciones que giran en torno a la pandemia. Pareciera que el mundo se ha vuelto loco o que realmente nos hemos precipitado en una especie de cataclismo global. Pero realmente es así. Si uno mira la historia de la ciencia se da cuenta que las epidemias y las pandemias son tan antiguas como el ser humano. Puede decirse que no ha habido prácticamente un ser humano sobre la Tierra que no le haya tocado vivir a lo largo de su vida un episodio al menos de pandemia. Y esto tiene que ver con el hecho de que el ser humano es un ser social y por lo tanto necesitamos de los otros. Las pandemias se hicieron particularmente frecuentes desde hace unos 10.000 años que se estableció la agricultura. Y eso hizo que el ser humano entrara en contacto directo con muchos animales y de este modo se facilitaba el contagio. Ahora bien, si los animales son parte del problema, son también parte de la solución en la medida en que las vacunas precisamente se producen a partir de los animales. Las pandemias han dejado una huella importante en la historia. Las decisiones que ha tomado el ser humano para prevenirlas o para enfrentarlas quedan como registros, ¿no?, en nuestros patrimonios y de nuestra realidad. Por ejemplo, a la hora de construir las ciudades en el siglo XVI y XVII se recurría a tratados de urbanismo que tenían muy en cuenta el hecho de evitar las pandemias. De este modo se hacían, por ejemplo, calles muy ventiladas, se cuidaba mucho la orientación de las calles, se creaban grandes plazas y patios que facilitaban la ventilación y evitaban la concentración de muchas personas. Otro aspecto, otra huella que nos ha dejado esta respuesta del ser humano para defenderse de las pandemias, la encontramos en los cementerios. Ahora nos resulta común que los cementerios se encuentran fuera de las ciudades. Sin embargo, en el siglo XVI y XVII los cementerios se encontraban pegados a los atrios en la ciudad y los muertos se enterraban muy poco, prácticamente se dejaban en la superficie, porque se creía que de ese modo sus almas llegaban antes al cielo. Para prevenir las pandemias se tomó la decisión de primero desplazar los cementerios a las afueras de las ciudades, luego sacarlos de los atrios y finalmente enterrarlos a varios metros bajo tierra. Eso en su momento generó un colapso social y mucha preocupación porque las personas que enterraban a sus seres queridos sentían que sus almas quedaban más cerca del diablo y que era más difícil garantizar su salvación. Las pandemias han generado a lo largo de la historia mucho pánico. Si alguno quiere un poco ver, ¿no?, cómo vivían las pandemias, por ejemplo en la Edad Media o en el Renacimiento, pues es muy interesante la película de Ingmar Bergman, El séptimo sello. Ahí se ve, ¿no?, cómo las personas realmente sentían un pánico y muchas veces ligaban a las pandemias con el fin del mundo. En realidad es desde hace relativamente poco, algo más de 100 años, que tenemos una explicación científica de las pandemias. Hoy en día sabemos que las pandemias son producidas por microorganismos y que esos microorganismos se contagian. Eso ha permitido que el ser humano también pudiera tomar decisiones y tener cierto control sobre los contagios. Entre las diferentes aportaciones de la ciencia para prevenir las pandemias están, por ejemplo, las vacunas, que se crearon a finales del siglo XVIII. Las pandemias también han permitido el desarrollo de la ciencia y con ese desarrollo nos han permitido conocer mejor, por ejemplo, los virus, los que conocíamos muy poquito hasta hace poco. Todavía hoy en día hay dudas sobre si considerar a los virus como seres vivos o como no seres vivos. Su tamaño es tan pequeño y tan difícil de estudiar que si juntáramos todos los virus del planeta, cabrían de sobra en una pequeña lata de refrescos. Hoy en día, por ejemplo, sabemos que los enemigos no son siempre negativos o malos, sino que los virus fueron fundamentales para la evolución de las especies. Todos nosotros, es decir, los mamíferos, un 8% de nuestro código genético, desde nuestro genoma, está formado por virus que se quedaron a vivir dentro de nuestras células y algunos de ellos permanecen activos. Por ejemplo, la formación de la placenta o incluso la formación de ciertos músculos tiene que ver con la expresión genética de esos virus que quedaron atrapados, digamos, en nuestras células. La pandemia también nos ha ayudado a comprender muchísimo mejor el sistema inmunológico, del que prácticamente sabíamos muy poquito hasta hace poco. El sistema inmunológico es fundamental porque es la forma natural que tiene el organismo para protegerse de cualquier microorganismo.
En este sentido, la pandemia nos ha demostrado cómo el sistema inmunológico es un arma fundamental, ¿no?, que hay que tomar en cuenta a la hora de protegerse de las infecciones o de las pandemias. Por eso, si por ejemplo uno descuida su sistema inmunológico por la alimentación o simplemente porque se queda aislado, ¿no?, y no tiene un contacto con la realidad, ese sistema inmunológico se hace más frágil y también es más difícil luchar contra las pandemias. La actual pandemia ha permitido ciertos desarrollos científicos gracias al trabajo colaborativo de grupos de investigación de buena parte del mundo que han significado varios descubrimientos muy interesantes para la ciencia. Uno de ellos, por ejemplo, es un tipo de vacuna bastante eficaz que se conoce como las vacunas ARN mensajero. Las vacunas tradicionales lo que hacen es meter dentro del organismo, mediante una inyección, microorganismos patógenos pero inactivos para que el propio cuerpo pueda generar las defensas de tal modo que cuando llega el microorganismo vivo, las defensas ya están preparadas para vencerlo. Estas vacunas nuevas de ARN mensajero no meten el microorganismo, sino que simplemente lo que hacen es agarrar una pequeña parte de su código genético, que es el que produce, el que tiene la información para las proteínas que permiten fijar el virus a las células del ser humano. Entonces se quedan solo con esa parte y la producen, la multiplican dentro de la célula para que de ese modo nuestro cuerpo quede en capacidad de reconocer no al microorganismo entero, sino a esa proteína. Es fácil de explicar mediante el siguiente ejemplo. Imagínense que en lugar de un virus tuviéramos un toro delante. Las vacunas tradicionales implicarían inactivar al toro y meterlo dentro para que nuestro cuerpo se reconociera con él y pudiera luchar en su contra tan pronto apareciera vivo. Sin embargo, estas nuevas vacunas lo que hacen es fijarse en esa parte particularmente peligrosa, los cuernos, por ejemplo. Entonces se quedan con esos cuernos, los meten dentro, producen muchos cuernos como si fueran panfletos que se reparten por toda la célula y por todo el cuerpo para que nuestras células que se encargan de la defensa aprendan a reconocer al toro por los cuernos. De tal manera que cuando aparece el toro, nuestras células ya están preparadas y lo reconocen enseguida, insisto, por sus cuernos. Esto podría ser responder a la pregunta de si las pandemias son o no son inevitables. Realmente hemos visto, ¿no?, que las pandemias es algo que acompañan al ser humano desde sus comienzos. Ahora bien, la ciencia nos da ciertos elementos para poder reducir los efectos catastróficos que pueden tener sobre las poblaciones humanas. Es también muy importante que no descuidemos el hecho de que las pandemias pueden también producir ciertas brechas sociales en la medida en que no toda la población tenga la oportunidad de disponer los medicamentos o los elementos que permitan protegerse contra las pandemias. Por eso, algo que también pone sobre la mesa las pandemias es ese elemento social del ser humano que tenemos que aprender a defender con la solidaridad. Muchas gracias.